puede ver? Sí, está compartiendo. Ya. Hoy lo voy a explicar sobre el hábitat. El hábitat, que es un tema muy importante en el ámbito de la arquitectura. Como bien saben, hasta nuestra facultad se llama Ciencia del Hábitat, y es por algo que se llama Ciencia del Hábitat. Y vamos a hablar la relación del hábitat con la espacialidad en la arquitectura. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué es muy importante el hábitat? Perdón, antes que ¿alguien puede grabar la clase? Quería grabar y no tengo el permiso, creo. A ver, voy a dejarte, si no. Ya. ¿Lo tengo? Es que yo lo haría, pero mi internet no es muy lento, así que... Recording in progress. Recording stopped. Sí, ya está. A ver, no tiene ese grabador. Ya lo voy a grabar la clase, yo creo que no. ¿O alguien puede grabarlo? Es que no sé, no me deja grabar acá en mi computadora. Ya, por favor, lo grabas y lo puedes pasar al grupo lo que quieras. Ya, voy a empezar otra vez a compartir y para no perder tiempo. Ya, el hábitat, chicos. Vamos a hablar sobre el hábitat hoy día. ¿Alguien que tenga conceptos para introducir un poco la clase? ¿Alguien que tenga un concepto vago, algo definido de lo que es el hábitat? Aquí dentro de la clase. Para interactuar un poco, chicos. Es un usuario donde se desenvuelve sus actividades. ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿Alguien? Bueno, ¿hay más? Ya, el hábitat. El hábitat. Dice que se hace referencia al lugar donde presentan condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal vegetal. Para los arquitectos urbanistas, desde una visión antrópica, es el elemento o el entorno construido o el espacio construido y artificial en el que vive el hombre, compuesto por elementos que interactúen entre sí. El hábitat dentro de la sociedad también es un sistema de relaciones que está definido por una tríada conceptual básica: naturaleza, sociedad, hábitat. Esos tres elementos son muy importantes, que cada uno dentro de la arquitectura se toma en cuenta en el aspecto, en el diseño, lo que son la naturaleza o el medio ambiente, en este caso, la sociedad y el habitante. ¿Por qué son muy importantes estos tres elementos? Cuando hablamos de naturaleza o medio ambiente, hablamos de distintos aspectos que son elementos geográficos, clima, hablamos también de efectos medioambientales, todos esos aspectos que
generan un impacto en nuestra vida cotidiana son parte de la arquitectura. Lo que es sociedad, hacemos mención a la sociedad porque es muy importante también, porque dentro de la sociedad hay una cultura que se desarrolla en distintas partes del mundo. Podría ser que, digamos, aquí en Santa Cruz hay un ejemplo claro: la sociedad cruceña no es la misma que la sociedad que se da en La Paz, digamos. Y lo mismo pasa con los habitantes, que va en relación a la sociedad y a la naturaleza. El habitante somos nosotros, que habitamos y nos adaptamos de acuerdo a la sociedad en la que estamos interactuando, o en el elemento medioambiental en lo que estamos habitando. Y eso se refleja en la arquitectura. Porque, por ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo, digamos, de que responda la arquitectura de acuerdo a la sociedad? ¿Alguien que conozca, que sepa? ¿O que responda a la arquitectura a la naturaleza? ¿Cómo fue la pregunta? Disculpe. Un ejemplo que sepa, alguien que conozca que la arquitectura responda de acuerdo a la sociedad en que se encuentre. El barroco es un ejemplo. Puede ser, barroco. El barroco inició a mediados del siglo XVI y fue después más o menos se inspiró más en los sentimientos debido a que tenía una época de guerra de 30 años. Exacto. Y el barroco era una época que estaba dominada por el cristianismo, se puede decir igual, y el cristianismo estaba bien metido en la sociedad. Entonces el barroco en su arquitectura reflejaba la impunidad y la magnitud que era Dios, digamos. Eso se refleja en la arquitectura barroca. Buen ejemplo. Otro ejemplo se puede dar también lo que es la arquitectura cruceña. Si comparamos la arquitectura cruceña y la arquitectura paceña en la antigüedad, vámonos al siglo IX. ¿Cuál creen que es el elemento arquitectónico que puede diferenciar mediante la sociedad en relación a lo que es Santa Cruz o lo que es La Paz? ¿Alguien sepa un elemento arquitectónico que diferencia esas dos sociedades de acuerdo a su arquitectura? ¿Ahí, chicos? A ver, es un elemento que es muy común acá en Santa Cruz, que son las galerías. Las galerías. En Santa Cruz, comúnmente en las casas típicas o aquí en el diseño, se plantea siempre una galería. Una galería. ¿Y para qué se plantea la galería? Para responder también lo que es al medio ambiental, al asolamiento que está en relación a la naturaleza. ¿Y por qué es algo típico de Santa Cruz? Porque antiguamente en Santa Cruz, como se ha avanzado historia, saben que las típicas galerías en Santa Cruz de las casas de antaño eran comúnmente usadas para salir por las tardes, refrescarse del clima o charlar con los vecinos. Y esa arquitectura solo se refleja aquí en Santa Cruz. Y si nos vamos a La Paz, digamos, no van a tener ese tipo de arquitectura porque ellos no necesitan resguardarse del clima, porque el clima de Santa Cruz acá es más caluroso en comparación de La Paz, digamos. Entonces, La Paz, ellos quieren resguardarse del frío, o sea, meterse en su casa y que el frío no entre a su casa. Ahí se ve esa contextualidad que hay en diferencia entre la arquitectura de la sociedad en relación al medio ambiente y el habitar, digamos. También puede haber, ¿alguien aquí conoce los cholets o lo ha visto así en presente, así en persona, los cholets? Creo que en Santa Cruz hay unos. Los cholets, no sé si han escuchado, la arquitectura de La Paz, típica de La Paz, los cholets, esa medio con colores, todo. Sí. Yo He visto en fotos. Yo lo he visto en vivo y en directo. ¿A qué tipo de cultura cree que responde ese tipo de arquitectura? ¿Andina? Exacto, a la andina.
¿Han visto esa geometrización que manejan los colores? Que es muy común usado, digamos, en las culturas andinas, allá los quechua y los aymares. Y eso se refleja, esa arquitectura se está reflejando esa sociedad, digamos, ese contexto que se encuentra. Por eso es muy común que se vea, digamos, porque sería algo raro e incómodo ver que un edificio de esas características aquí en Santa Cruz se pueda presentar, se pueda diseñar prácticamente, digamos. Nadie quiere, digamos, ese tipo de arquitectura porque no estamos viviendo y no hemos vivido en ese tipo de cultura o en esa sociedad. Entonces, que es por eso que la arquitectura responde de acuerdo a la sociedad en la que se encuentra, responde a esas necesidades. Es por eso que estos tres elementos que ya les mencioné, naturaleza, sociedad y hábitat, siempre van de la mano, siempre van de la mano. Es una relación dialógica, se podría decir, que una complementa a otra y que cada una afecta a la otra. Entonces, sin naturaleza, sin sociedad también no existe. Por ejemplo, otro aspecto de la arquitectura que se dio, que se adaptó a la naturaleza, puede ser Venecia, digamos, que son ciudades levantadas, digamos, que se adaptó dentro de cerca del lago, o en los Caribes, vieron la arquitectura de los Caribes, digamos, que no manejan arquitecturas imponentes, digamos, sino tipo choza o arquitectura elevada que se adapten al medio ambiente, que son las orillas de los mares. Y eso es lo que se da dentro de la arquitectura. No sé si les quedó claro, chicos, esta parte. ¿Y las favelas también o no? Exacto, las favelas se adaptan al medio geográfico de Brasil. Se van adaptando a ese escalonamiento, no sé si se dieron cuenta, digamos, la favela, esa arquitectura. Y hay también, buen punto que tomó compañera eso, hay un contraste social dentro de las favelas igual, porque en la favela, si nos metemos un poco adentro de su sociedad, es una sociedad muy marginada, se podría decir. Ahí están, se puede decir, la parte más criminalística de Brasil, en lo que he leído, la baja calidad de vida que se da en esa zona de la favela. Y eso se refleja en su arquitectura, digamos. Su arquitectura es muy denigrante, muy baja, no tiene buenos aspectos visuales agradables. Es por eso que van de la mano, digamos, por eso. En la naturaleza, la sociedad y el habitante. Por ejemplo, la naturaleza en la favela, que se adapta al espacio geográfico que es una bajada, digamos, una montaña. La sociedad es una sociedad muy marginada, se podría decir, dentro de Brasil, y el habitante nace en respuesta a esa sociedad y a la naturaleza que se encuentra. ¿Les quedó claro, no, chicos? ¿O tienen alguna duda de esta parte del hábito? Está Claro. bien. Es muy importante, por eso, cuando diseñen más adelante, tienen que tomar en cuenta todos esos puntos. Por ejemplo, si tienen que diseñar una vivienda en Santa Cruz, no es lo mismo que diseñen una vivienda aquí en Santa Cruz que en La Paya. Ahí podemos tomar un ejemplo muy claro que no sé si han escuchado del modulor de Le Corbusier. Creo que han escuchado todos, ¿no? Del modulor de Le Corbusier, que decía que había una arquitectura que era universal, ¿no? para todas las personas, que la arquitectura se hacía un modelo y ese modelo se aplicaba en todas partes del mundo, digamos. Y eso hoy en día no es así, digamos, porque bien sabemos que la arquitectura responde de acuerdo a la naturaleza, a la sociedad y al habitante en la que se encuentra. Luego tenemos distintos conceptos de habitar, que son vivir habitualmente. Habitar, que es vivir habitualmente. Después, habitación, que es parte del concepto del espacio, del diseño arquitectónico. La habitación, o también coloquialmente se conoce cuarto, o tal vez hasta algunos le dicen departamento, pero habitación es la parte separada por paredes o tabiques en que se divide una casa o otro edificio, especialmente la que está destinada a dormir. A eso comúnmente se le conoce habitación.
El medio ambiente, como ya les había mencionado, conjunto de circunstancias, factores físicos, biológicos que rodean a los seres vivos o influyen en su desarrollo y comportamiento. Esto es muy importante saber que, como ya les dije, influyen en el comportamiento también o en el desarrollo del ser humano. Y la ecología, las relaciones de los seres vivos en una zona determinada y entre sí con el medio en el que viven. Tomando más a fondo lo que ya les había explicado anteriormente, lo que es la naturaleza, la sociedad y el habitante. El espacio social es como una estructura soporte de la relación entre la naturaleza, lo que es natural y construido, y la sociedad. El espacio existencial simbólico como estructura soporte de las relaciones entre la naturaleza, el natural y construido, y el habitante. Y el espacio ambiental como estructura soporte de las relaciones entre la cultura, emergencia de la relación entre la sociedad y el habitante, y la naturaleza, el natural y construido. Entonces, todos estos tres elementos que ya les expliqué anteriormente, siempre se relacionan o siempre son afectadas por cualquiera de los tres, ya sea el espacio social por la naturaleza, el espacio ambiental por el habitante o la sociedad, o el espacio existencial por la naturaleza o el habitante. Por ejemplo, les puedo dar un ejemplo claro entre la sociedad y la naturaleza y el habitante. No sé si han escuchado Copenhague, la ciudad de Copenhague, y si es así, no es así, les recomiendo que puedan investigar la ciudad de Copenhague. Es una sociedad que a partir de 2000 cambió su punto de vista de ver una ciudad. La sociedad fue tan radical que decidieron cambiar su comportamiento hacia el medio ambiente y decidieron que no querían convertirse en una de las ciudades más ecológicas y sostenibles del mundo. Y es por eso que, conjunto con el gobierno y conjunto con los habitantes, y plantearon distintos programas, ya sean de sostenibilidad, para el medio ambiente, y su arquitectura fue cambiando. Comúnmente la arquitectura de la ciudad de Copenhague tienen canales, grandes plazas, grandes espacios verdes, sus edificaciones son cubiertas por techos verdes, y eso se ve muy claramente en su misma sociedad, digamos, y hasta es considerada una de las ciudades más sostenibles por el hecho que los mismos habitantes han contribuido, digamos, para que esa ciudad se convierta en lo que es hoy en día, digamos. Entonces, como le dije, la naturaleza responde a la sociedad, y la sociedad al habitante, y el habitante a la naturaleza, y siempre se cumple ese ciclo, digamos, en la arquitectura. Y siempre cuando empecemos más adelante a diseñar, ustedes van a tener que tomar en cuenta todos esos aspectos. Claro, los que quieran salir pueden ir saliendo. Ya vamos a terminamos eso y termina la clase. Como les iba diciendo, todo eso más adelante tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, las prácticas ambientales, la naturaleza, tienen que ver lo que es asolamientos, ventilaciones, que más adelante les voy a explicar, las prácticas socioculturales. Como ya les mencioné, las personas del campo que vengan a la ciudad ya vienen arraigadas con su actividad cultural que realicen en el campo, digamos, y se van adaptando o van mezclando esa cultura que tienen a lo que es la ciudad, digamos. Después tenemos las prácticas políticas que son planteadas por la sociedad, digamos, las prácticas económicas que son entre el habitante y la sociedad. Se mezclan estos dos y nace una práctica económica. Ahí vemos que ese es un elemento muy importante, digamos, en la arquitectura, porque de acuerdo a esto pueden surgir variantes para un diseño arquitectónico. Ahora vamos a hablar del hábitat en Bolivia.
Porque es muy importante hablar del hábitat en Bolivia y, como le dice, las condiciones y las regiones geográficas, que eso ya como concepto general todos ya conocemos, que la región andina, subandina y los llanos orientales. El hábitat en Bolivia, a Bolivia se lo conoce como un pequeño mundo porque tienen todos los climas prácticamente todos los climas del mundo. Zonas calurosas, zonas frías, zonas templadas, zonas cálidas, hasta zonas extremadamente húmedas como son en la parte del Beni. El estudio del hábitat de Bolivia en relación a la arquitectura es muy importante porque a la hora de diseñar estos aspectos es importante estudiarlos cada uno porque en cada región el clima o la geografía son muy distintos a comparaciones de otras. Por ejemplo, en el altiplano, luego la región andina es la zona más alta de Bolivia, digamos, el clima es muy frío o muy seco, digamos, entonces la arquitectura tendría que adaptarse y responder a ese aspecto del clima, a comparación de los llanos, como el ejemplo que les di, digamos, al anterior, está a un nivel bajo, en la región de los llanos, y es una zona calurosa que más predomina el calor que el frío y que las lluvias, y entonces Santa Cruz busca resguardarse siempre del sol y busca la sombra, en cualquier parte que vaya uno busca la sombra, entonces en la arquitectura tratamos de evitar el calor, digamos, el asolamiento para que no afectar la calidad del habitante dentro de la vivienda o del usuario, no evitar ese calentamiento que generan algunos cuartos, o no tratar de no usar elementos artificiales que ambienten la vivienda, por ejemplo, aires acondicionados. Y eso se hace mediante el estudio de la geografía y el clima en Bolivia. Los llanos. Como sabemos, los llanos es prácticamente corresponde los 3 departamentos de Bolivia, que son Pando, Beni y Santa Cruz. Bien sabemos que esos 3 departamentos son los que el clima es más caluroso y tiene un aspecto social cultural muy distinto a comparación de las otras 2. Como ya le dije, estos 3 departamentos son los que son el eje central de la economía de Santa Cruz. Más que todo Santa Cruz de la Sierra, digamos, porque aquí se surge la economía, y aquí también se puede mencionar que hay no sé si es la palabra correcta, mestizaje, no, es la globalización que se está dando en Santa Cruz, digamos que no hay una cultura muy clara aquí en Santa Cruz, digamos, por como hay una mezcla de distintas culturas que vienen de todos los departamentos en Santa Cruz. Esto se debe a que Santa Cruz es el centro económico más grande de Bolivia, entonces toda la migración, el movimiento poblacional se da dentro de Santa Cruz, digamos, por el hecho que Santa Cruz se ha convertido en fuente económica de Bolivia, entonces vamos a ver siempre que Santa Cruz va a estar creciendo constantemente y la mezcla de distintas culturas se va dando, pero hay una sociedad muy clara, digamos, que se va mostrando en Santa Cruz, como es ser Santa Cruz es una ciudad muy fiestera, se podría decir. ¿Saben por qué hicieron el cambódromo, chicos? ¿Alguien sabe por qué hicieron el cambódromo? Para el carnaval. Sí, por el carnaval, y no solo por eso. ¿Alguien sabe más por qué hicieron la parte del carnaval el cambódromo? Ya. Antes, allá por la W y la Guardia, se hacían otros tipos de fiestas que eran organizadas por las personas se puede decir del altiplano, del occidente. Hacían sus fiestas,
que era netamente de ellos. Entonces, por eso que Santa Cruz se convierte en una, se puede decir que su actividad principal es hacer distintas actividades de fiesta en Santa Cruz, digamos. Tenemos el carnaval, tenemos distintos aspectos culturales que ocasionan organizar fiestas que es parte de la cultura de Santa Cruz, ¿no? Es por eso que la gobernación se vio necesario crear un espacio urbano para responder a esa actividad o esa cultura que tiene Santa Cruz, que es organizar fiestas o ser una cultura fiestera. Entonces, vieron la necesidad de que sí o sí tenían que proponer un espacio urbano para que esas actividades se trasladen o se centren dentro de ellas. Por ejemplo, las alacitas, hoy que creo que se está dando, sigue. Antes se hacían en cualquier parte de la ciudad o dentro de la ciudad se hacían esas alacitas. Pero ahora, como ya tenemos un espacio urbano para hacer esas actividades de gran magnitud, se ocupa ese elemento. Se puede decir que es arquitectónico y urbano a la vez. Es por eso que, como ya les mencioné, la arquitectura y el urbanismo también responde a los distintos aspectos culturales de Santa Cruz. Otro error que puedo hacerles notar, no sé si han visto las ciclovías que hay por la San Martín. ¿Han visto? Sí, sí la hemos visto. ¿Vieron que alguien las usa? Nadie las usa esas ciclovías. Bueno, habrá personas que las usan, pero esas ciclovías no están pensadas, digamos, para esta cultura, porque Santa Cruz no es una ciudad que se mueva comúnmente por bicicleta, a comparación de otras ciudades. Podría ser en China. Allá en China todo el mundo se mueve en bicicleta. O sea, todo el mundo, la bicicleta creo que es el elemento de transporte más común en China, digamos. Pero en Santa Cruz no lo es, porque no estamos acostumbrados para transportarnos en la ciudad en bicicleta, digamos. Y la gobernación o el municipio planteó ese espacio de ciclovía que tampoco no responden a las dimensiones que tiene que tener un espacio de ciclovía, digamos, que son muy angostas dentro de la San Martín, son muy angostas y aparte que tienen distintos elementos que impiden que un ciclista pueda pasar por ahí. Esos aspectos, por eso, hay elementos que el municipio propone, digamos, que según va a funcionar, pero no responden por el hecho que la cultura cruceña no está acostumbrada a hacerlo. Y en el mismo caso pasa en la arquitectura. Hay algunos aspectos arquitectónicos que ponen una vivienda, pero una familia no está acostumbrada a hacerlo. Por ejemplo, dentro de una vivienda, un elemento muy importante y necesario son los patios o los espacios de churrasquería, digamos, en Santa Cruz, porque comúnmente en Santa Cruz esa es la cultura, digamos, organizar una fiesta o reunirse entre familias y hacer un churrasco o algo. Entonces, ve la necesidad que una familia cruceña esté hablando, ¿no? Que a la hora de diseñar una vivienda, nosotros como arquitectos tenemos que prever y implementar ese espacio dentro de la vivienda, digamos, para que responda a esa necesidad, digamos. Si un caso, supongamos, una familia recién llegada del exterior, supongamos del occidente de La Paz, supongamos, viene y les dice, quiero una vivienda tanto, y ustedes le ponen una churrasquera y un patio, como comúnmente se hace a Santa Cruz. Esa familia, les aseguro que no les va a usar esa churrasquera ni ese patio. No están acostumbrados a ese tipo de actividad o esa cultura que se circula aquí en Santa Cruz, digamos. Posiblemente se adapte, pero le va a costar porque ellos no están acostumbrados a hacer en su sociedad o en su cultura, que es La Paz, no están acostumbrados a realizar ese tipo de actividades. Entonces, ahí es el fallo de un arquitecto, digamos, no leer y no responder a las distintas actividades que tienen cada persona. O sea, cada persona es un mundo, como dice el dicho, y tienen distintos hábitos y costumbres. Después, Santa Cruz de la Sierra. La Santa Cruz de la Sierra, amplia. Entre síntesis histórica surge que es como ciudad fronteriza, lo que limitó su consolidación urbana y la despresencia de misiones jesuitas y franciscanas, y evitó que el aislamiento fuera más radical.
Las últimas décadas del siglo XIX, el auge de Agumero y la guerra del Chaco, y la década del 50, el fin del aislamiento, y la década del 70. Ahí surge lo que es la Santa Cruz moderna, se podría decir, y empieza a modernizarse Santa Cruz. ¿Alguien sabe qué surge en la década del 70? O sea, surge un plan, ¿alguien sabe? ¿Nadie? Ya. En la década del 70 nace el Plan Techín. Es un proyecto urbano que se propone en Santa Cruz, que hoy en día se ve, se sigue viendo. Digamos. Si vamos por el centro de la ciudad, toda esa parte, toda esa propuesta urbana es el Plan Techín. El Plan Techín se dio hasta el Cuarto Anillo. Era una propuesta urbana radial con un eje central que iba a ubicarse en el centro, que es la Plaza 24 de septiembre, y se encuentra también el poder político de Santa Cruz, que se iba a ubicar en 4 radios, que son el primero, el segundo, el tercer y cuarto anillo. Y estaba planteado para 400.000 habitantes esa propuesta, que según ellos iba a ser hasta 2050. 2050 creo que era. 2050 400.000 habitantes. Y ahí se nota que ese plan no funcionó por el hecho que al llegar a 2000 ya Santa Cruz ya estaba cerca del millón ya. Al llegar a 2000, entonces ahí se dio lo que es la desproporción urbana, y la mancha urbana creció espontáneamente por todos lados y se ve una falla urbana dentro de Santa Cruz, como son en la zona más alejada, el acceso a agua potable, electricidad es muy baja en las zonas alejadas, o el perímetro dentro de la mancha urbana de Santa Cruz. Eso se da porque no hubo un plan que organice esos espacios urbanos de Santa Cruz, que solo sería el Plan Techín hasta el Cuarto Anillo. Es por eso que también hace lo que es también la desorganización de las viviendas dentro del Plan Techín, o dentro de Santa Cruz, perdón. Y comúnmente también se da lo que son las urbanizaciones, todos esos aspectos urbanos que están creciendo desmesuradamente, digamos, y que generan un aspecto muy radical dentro de la ciudad, digamos, porque las urbanizaciones cerradas comúnmente se están dando en Santa Cruz y generan unos muros, unos espacios urbanos muy, muy fríos dentro de la ciudad, digamos, y que no hay una interacción urbana, digamos, y eso se debe a que el gobierno, la gobernación, no hay un control muy duro, digamos, respecto a lo que el crecimiento de Santa Cruz. Luego de la década de los 80 y los 90 se da la globalización, ahí nace lo que son la migración, las personas empiezan a migrar a Santa Cruz de distintas partes de los departamentos, y nace la Santa Cruz Metropolitana, la población de origen diverso, interior departamento del país y el extranjero. Santa Cruz comúnmente se divide en 3 zonas, que son el norte integrado, Valles Cruceños y el Chaco Cruceño. El de los 3, el más importante es el norte integrado, compuesto por Warnes, la Cruz de la Sierra, Montero y Portachuelo. Esos son se podría decir que la fuente económica, el poder económico que más impacto se da en Santa Cruz, y también poblacionalmente. Entre ellos, entre el norte integrado casi da el 80% de la población cruceña. Ahí está ubicada la gran cantidad de población, y el motor económico también se da dentro del norte integrado, donde están también las zonas industriales, como lo son Guarnes, que es una provincia industrial, digamos, que está cerca del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Y los demás ya son provincias que complementan al municipio, digamos, que no tienen su aporte, pero no generan un gran impacto dentro de la economía cruceña, digamos. Luego tenemos la Santa Cruz de la Sierra, los datos generales que se puede conocer. Estos datos son del censo de 2002, que Santa Cruz tiene casi 10 millones de habitantes. El departamento, Bolivia tiene 10 millones, el departamento tiene 2 millones, el 26% casi del país.
Bueno, y casi ya Santa Cruz ya está llegando a lo que he estudiado, casi a 3 millones actualmente, como son datos del censo de 2012, no sé, ahora ya está llegando a los 3 millones Santa Cruz. Y la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el centro urbano, que es el municipio de Santa Cruz de la Sierra, casi 1 millón, que es el 54% del departamento de Santa Cruz. Está situado en el río Piraí, que avanza en el norte, como ya saben, dentro del río Grande, Huapay, parte de la cuenca amazónica. La altitud media es 416 metros sobre el nivel del mar, y la ciudad está divisoria por aguas hacia el oeste, sus aguas van al río Piraí y el río Grande. Santa Cruz es una ciudad plana, totalmente, una topografía plana. La superficie urbana es de 567 metros cuadrados, un perímetro de 110.2 kilómetros, y su extensión de esa ciudad es la mayor de la ciudad de La Paz y el Alto Junta. O sea, tiene es la ciudad más grande de Bolivia, se podría decir, a comparación de las otras ciudades. La temperatura y la lluvia y la humedad de Santa Cruz, eso también, en Santa Cruz, como ya les dije, que el clima es es más caluroso de todo. Bueno, en todo el llano es caluroso, el clima es sumamente caliente, y eso va parte del estudio del asolamiento dentro de la vivienda. Entonces ustedes como más adelante van a tener que estudiar el asolamiento de la vivienda, entonces. Y eso afecta mucho en el diseño arquitectónico. Cuando hagan su propuesta de diseño van a empezar a buscar cuál es la posición más adecuada o cómo podrían solucionarlo arquitectónicamente para que el sol impida que ingrese radicalmente dentro de los ambientes, porque sabemos que cuando una habitación está ubicada de frente hacia el sol de la tarde, esa habitación se va a convertir en un espacio inhabitable o incómodo para habitar, porque sabemos que el sol de la tarde es el más feo, el más incómodo, porque genera inquietud, incomodidad ambiental dentro de los espacios, digamos. Entonces, es muy importante saber cuáles son los soles agradables o los soles desagradables dentro de la vivienda, digamos. Entre el sol más agradable, se podría decir, o el asolamiento agradable, son los de la mañana, que son científicamente está probado que el sol de la mañana nutre también lo que es la piel, o favorece lo que son el aspecto físico a la salud humana, digamos. Es muy común que comúnmente en las habitaciones, si es que permite el diseño, abrir aberturas para el sol de la mañana, digamos, y evitar totalmente el sol de la tarde, porque el sol de la tarde es el más caliente y el más incómodo. Y cuando se hace una propuesta arquitectónica, morfológicamente se generan aleros, voladizos o galerías, como ya les dije, para evitar ese sol de la tarde. Y lo mismo pasa con la lluvia y la humedad, la humedad es el efecto más importante dentro de a comparación. La lluvia no se da en pocas zonas de Santa Cruz, o es muy escasa la lluvia, o épocas del año se da la lluvia, y la humedad es la que es más constante en Santa Cruz, que afecta también lo que es parte del diseño arquitectónico. Luego tenemos el crecimiento demográfico. Esto le puede servir también para plantear su problemática, que tenemos que saber. Santa Cruz está creciendo constantemente. Aquí hay un dato, miren, a comparación del 2012, 1.523.000, a comparación de 2020, 1.722.000, casi 200.000, ha crecido la población en 8 años. Y Santa Cruz va a seguir creciendo. Desde el plan Techín, que se dio en el 72, miren la comparación, cómo ha crecido. Entonces, la población también hace mención de que Santa Cruz a largo plazo va a requerir mayor demanda de vivienda, y la accesibilidad de vivienda tiene que ser la mejor.
aquí está el ejemplo de la expansión urbana que ya la había mencionado anteriormente. Desde el 69, el plan Techín salió en el 70 y se empezó a proponer. Ya en el 89 ya había rebasado, miren, se dan cuenta, los 400.000 que el plan Techín estaba propuesto, digamos, ya había rebasado Santa Cruz en el 89. Ya se notaba la mancha urbana. Ya en el 95 ya totalmente fue creciendo para todos lados Santa Cruz, en todas las direcciones, sin una propuesta urbana que regularice el asentamiento de las viviendas. Ya a comparación 2015, Santa Cruz ha crecido exponencialmente, ya sabemos. Y tenemos que son las centralidades. El 25%, mira, el 25% de Santa Cruz, de la población cruceña, se encuentra dentro del cuarto anillo, propuesto por el plan Techín. Y lo demás, población 75, está fuera del cuarto anillo. Y ya claramente se nota las manchas o los centros urbanos que tiene Santa Cruz. En el norte tenemos la zona urbana, como son entre la avenida Banzer o el norte integrado. En el sur tenemos allá por la doble vía La Guardia. También tenemos en el este tenemos acá por la Virgen de Cotoca o los límites con Cotoca. Y en el centro tenemos que es la Plaza 24 de Septiembre o el Manzano 1, que son las centralidades donde se ubican la mayor afluencia de personas. Luego tenemos el área metropolitana. Miren, hay una propuesta para el 2030, su población va a ser de 4 millones. 4 millones está propuesto que va a crecer el área metropolitana. Y entre los municipios que comprenden la región metropolitana son Santa Cruz de la Sierra, Cotoca, Porongo, La Guardia, El Torno y Guarne. Y que su población llega a 2 millones de habitantes, que el 80% se concentra en la capital cruceña. Luego tenemos ya la Santa Cruz de antaño. Como vemos, la arquitectura ha cambiado totalmente y sigue, ya hace rato les expliqué que ese elemento arquitectónico común en Santa Cruz son las galerías. Que hoy en día se siguen haciendo las viviendas que no son diseñadas, sino hechas artificialmente por los mismos, se puede decir que por los mismos habitantes que hacen sus viviendas. Lo primero que se caracteriza son las viviendas, y siguen rescatando ese elemento arquitectónico que es propio de Santa Cruz de la Sierra, la galería, y siguen haciéndolo, y se va a seguir haciendo porque es un elemento característico que responde a al clima que es el Santa Cruz de la Sierra. Y hacemos una comparación de lo que ha crecido Santa Cruz y cómo ha cambiado arquitectónicamente y, claro, y cómo ha cambiado la cultura y el habitar del ser humano, el ser humano de Santa Cruz. No sé si les surgió alguna duda, chicos, que quieran preguntar cualquier cosa para debatirlo. ¿Tengan alguna duda? Hasta ahí termina la clase. ¿Podría decir otra característica de la arquitectura de Santa Cruz? Podría también ser su patio, que es todo en el centro. Exactamente. Y tenía norias también. Exacto. El patio interno es un elemento muy característico que ustedes mismos van a usar a lo largo de su carrera. El patio interno es el elemento que responde a lo que es iluminación y ventilación. Y lo van a usar cuando hagan su propuesta de diseño más adelante. Ese es el elemento que les va a solucionar para poder ventilar su ambiente de todo tipo. Por ejemplo, se sigue usando, digamos, no como un elemento esencial o principal dentro del diseño, pero se sigue usando, digamos, dentro de la arquitectura cruceña. Anteriormente, el patio interno cruceño era el elemento distribuidor o el elemento funcional que organizaba los ambientes, porque todos los ambientes se daban alrededor del patio interno. Era un espacio abierto conector que conectaba los distintos ambientes y a la vez ventilaba esos ambientes y iluminaba. Pero en este caso, hoy en día no es el elemento principal, se podría decir, pero es un elemento esencial
dentro del diseño, pero es muy importante también el patio interno, como también lo que es la galería. ¿Alguien más que quiera aportar o alguna duda, chicos? Bueno, si no hay dudas, ya más chido. ¿Cómo? ¿Alguien habló, creo? No se escuchó. No, ya no hay más duda. Bueno, chicos. Bueno, si no, ya aquí termina la clase, ya es las 9 ya. Aquí termina la clase. La arquitecta no me dio ni una instrucción de una tarea, pero tal vez les envíe una tarea a ella entre mañana o el viernes. O mañana creo, si un caso le va a enviar una tarea que me está diciendo, pero no me explicó bien la verdad. Pero si un caso les da, entonces mañana les dará, o directo corregir su perfil de proyecto totalmente, y el martes que nos toca sería la presentación. Y ya para el martes se hará instructiva para la siguiente etapa, que es el marco teórico. Bueno, eso sería todo, chicos. Como no hay duda, vamos a ver la clase. Que tengan buena noche. Igualmente. Gracias, Javier. Gracias, hasta luego.